Muy bien, pues vamos a dar gracias. Panchito, ¿qué tal que das gracias? Gracias. Sí, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque por la oportunidad de estar otra vez juntos, mis hermanos, Señor. Te honramos, Señor, y te damos gracias esta noche. Y pues queremos escuchar de ti, Señor, una palabra, Señor, una revelación de tu palabra, para que saber cuál es el propósito que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues las últimas 3 semanas hemos estado entendiendo que el propósito de Dios es que así como Jesús manifestó a Dios aquí en la tierra y fue, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Y luego dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Y entonces, por primera vez en la historia humana, Dios se manifestó en forma de hombre, eh, y podemos ver a Dios en todo lo que Jesús habló, en todo lo que Jesús hizo, en todas las cosas. Bueno, pero pues la perspectiva humana es, pues sí, pero eso nada más duró 3 años y medio, ¿no? Y luego Jesús se fue y ya Dios está otra vez es invisible y ya no hay cómo verlo excepto sus criaturas, sus creaciones. Los cielos cuentan la gloria de Dios, etcétera. Pero, ¿saben qué? Que no es así para nada, porque la idea de Dios es que así como el Padre habitó en Jesús, Jesús dijo, el Padre que mora en mí, él hace sus obras, así también ahora nosotros como templos de Dios, como casa de Dios y como hijos de Dios, le manifestemos al mundo y que no haya un hijo nada más en toda la tierra manifestando a Dios en algún lugar geográfico, sino que cada hijo de Dios le manifieste y Él sea conocido en todo lugar. Y entonces entender eso nos habla del enorme privilegio que tenemos por gracia, porque esto no se logra con esfuerzos, no se adquiere por ningún otro medio, sino porque Dios nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo para hacernos sus hijos. Pues entender esto y vivirlo y aprender a vivirlo constantemente, pues va a ser una de las realizaciones más poderosas del propósito de nuestra existencia aquí en la tierra. Pero vamos ahora a traerlo a la práctica, ¿no? Y lo que hemos estado entendiendo en las últimas semanas es cómo y cuándo quiere manifestarse Dios. Y la respuesta es siempre y en todo. Siempre y en todo. O sea, ahorita Él quiere manifestarse en las palabras que nos da para hablar y en la obra que Él hace en cada corazón y luego en cada aspecto de tu vida, en todas las cosas que tú eres, Él quiere manifestarse. Entonces es importantísimo que
número uno, estemos de acuerdo con Él. ¿Sí? Que nos salgamos del esquema de tenerle a Él en nuestro concepto, en un nicho o en un lugar desconocido. Porque esto es un contraste enorme, ¿no? Dios está en el cielo y Dios está en todas partes. Yo soy la habitación de Dios, tú eres la habitación de Dios. Y Él quiere manifestarse desde tu espíritu hacia afuera. Y entonces tú entiendes y empiezas a permitírselo. ¿Cómo? Bueno, lo empezamos a ver la semana pasada. Si no estoy equivocando la semana, pero creo que fue la semana pasada, cuando leímos en Isaías 58 que Dios nos dice que aprendamos a dejar de hablar nuestras propias palabras, de andar en nuestros propios caminos y de andar buscando hacer nuestra voluntad. ¿Qué sucede si aprendemos a hacer eso? Pues si ya no hablo mis palabras, entonces ¿qué hablo? Tengo que recibir sus palabras. Si ya no ando en mis caminos, yendo a donde yo quiero ir, de la manera en que yo quiero hacerlo, entonces, ¿qué alternativa tengo? Pues voy a ser guiado por el Espíritu Santo a andar el camino que Jesús es. ¿Y a dónde conduce ese camino? Conduce al Padre. Sí, entonces, abstenerme de hablar mis propias palabras me conduce a ser guiado a la verdad divina y poder hablarla, porque Dios quiere que sus palabras salgan de tu corazón, salgan de tu boca y sean palabras de vida eterna. Dejar de andar en nuestros propios caminos nos permite entonces ser guiados, andar en el camino que Jesús es. ¿Y qué pasa con nuestra voluntad? Si yo dejo de buscar que se cumpla mi voluntad, entonces puedo permitir y participar en que se cumpla la voluntad de Abba. ¿Sí? Y comprobar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Es que tienes un escenario. Si quieres ver cumplido el propósito de Dios para tu vida, bueno, Él quiere manifestarse contigo al mundo, empezando en tu casa. Pero no va a ser una cuestión que ocurre por arte de magia y nunca va a ser porque Él se impone y te obliga, sino que siempre va a ser porque cada uno elegimos negarnos a nosotros mismos para permitirle a Él ser. ¿Se acuerdan de las palabras de Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Bueno, eso es lo que permite entonces la manifestación de Dios. Por supuesto que esto va a eliminar permanentemente el concepto de estar haciendo cosas para Dios. Pero sí, y te va a traer a buscar que Dios realice las obras que Él preparó de antemano, obras de Dios que Él preparó de antemano para que tú andes en ellas. Esto es Efesios 2:10, dice que para eso existimos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, puedes darte cuenta de que hoy nuestro Padre ha tenido un calendario, una agenda de eventos, de acciones, de obras que Él preparó de antemano que quiere vivir contigo. Y mañana igual, y cada día. ¿Sí? Y no busques que sean cosas así extravagantes necesariamente, si bien Él puede tener cosas asombrosas preparadas, pero es asombroso el que en lugar de que tú hables tus palabras a tu familia, por ejemplo, si eres casado, a tu esposa, es asombroso que Dios hable desde tu corazón. ¿Te das cuenta? Aprender a recibir lo que Dios quiere decirle a tu familia contigo. Es una cosa que tú le digas a una persona en tu casa, que Dios te bendiga, y es otra cosa que Dios le bendiga, que Dios mismo le esté hablando contigo. ¿Sí entendemos la diferencia? Y a eso somos llamados. A eso somos llamados. Entonces, esto es algo muy real, muy tangible, muy importante. Consecuencias eternas. Porque mira lo que sucede cuando Dios... Chequen sus micrófonos, por favor, para que no haya ecos. Se lo agradecemos muchísimo. Miren lo que sucede cuando Dios habla. Su palabra no regresa a él vacía, sino que su palabra sale y va y hace aquello para lo cual él la envía. Entonces, como hijos de Dios, somos llamados para que, al igual que Jesús, que no hablaba sus propias palabras y que no hacía su propia voluntad, sino que vivía manifestando a Dios, tú y yo lo hagamos también. Esto va a cambiar toda tu existencia. Pero lo va a hacer más sencillo. Porque cuando te unes al Padre, te unes a Jesús, te unes a Dios, y le permites a Él ser el que esté comunicando y haciendo sus obras, estás participando de obras eternas, de acciones divinas, pero tú no tienes la carga de la responsabilidad de que eso se cumpla, de que funcione, de que salga bien, sino que tienes el privilegio de participar con el que todo lo puede. Y de ver el fruto de su palabra cumplida. Esto es algo realmente enorme, es algo con
que nuestro Padre ha diseñado y preparado, porque Él no tiene en su corazón el que sus hijos sean menos que, sino que Él tiene en su corazón que sus hijos sean llenos de toda la plenitud de Dios. Así que de parte de Dios, Él ya dispuso esto y ha provisto los medios y todo lo necesario para que esto se haga realidad en cada una de nuestras vidas. De parte nuestra viene el asunto de recibir la invitación, de resolver, creerle a Dios, creerle capaz, creerle poderoso y creerle fiel para cumplir esta invitación en nuestras vidas, y luego de invertirnos en el proceso de aprender a manifestar a Dios. Hace rato llegó a mi oficina una persona con un problema de salud. Y me veo ante esta persona a quien no conocía y tengo la opción de empezar un proceso intelectual de tratar de entender a la persona y por qué está en esta condición y qué sirve para esto, qué sirve para aquello. O me niego a utilizar cualquier capacidad mía para someter mi corazón a mi Padre y decirle: Padre, gracias porque me permites participar contigo en la vida de esta persona, a quien tú conoces. Ya cambió un poco la cosa, ¿no? Yo nunca la he visto, pero tú la conoces desde antes de la fundación del mundo. Y a quien tú amas, y por quien has dado la vida de Jesucristo, como la diste por mí. Entonces, Padre, todo esto tiene que ocurrir en mi interior, ¿te das cuenta? O sea, estoy compartiendo mi propio aprendizaje en este asunto de manifestar a Dios. Entonces, al procesar esto en mi corazón, no voy a accesar a lo que yo sé o pueda hacer, sino a negarme eso para permitirle a Dios entonces empezar a manifestarse. ¿Cómo se manifiesta Él? Bueno, lo primero que en este testimonio que estoy compartiendo les ocurre es que, en primer lugar, Él me establece en su paz y me establece en fe. Y fe quiere decir que Él va a hacer las cosas. ¿Sí? Cuando tú dices estoy en fe, eso debe ser sinónimo, estoy seguro de que Dios va a hacer las cosas, de que Él va a cumplir lo que ha prometido. Y entonces esto ya se vuelve un asunto divino, no un asunto humano. Y merece toda mi atención y todo mi respeto al proceso que Dios indique para el trato de esta persona a quien Él ama y a quien Él conoce y a quien Él ha traído. ¿Sí? Porque dice Jesús, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Entonces, esto se vuelve una sesión divina.
Se dan cuenta en la que yo necesito estar atento a lo que Dios pone en mi corazón y debo comunicarlo y debo ser guiado en la conversación a escuchar, pero no a utilizar mi entendimiento, sino a recibir la revelación que Dios quiera darme sobre lo que estoy escuchando, sobre lo que estoy viendo. Y entonces las cosas caminan bajo su guianza y es una obra de Dios. Llego a mi casa y aquí es donde muchas veces patinamos, ¿no? Porque llegamos a la casa y aquí ya no necesito a Dios porque aquí sí yo sé manejar las cosas. Ajá. Y cuando las cosas empiezan a no funcionar divinamente, ¿qué pasó? Si tenemos que entendernos en este privilegio y entender que esto no es para un show, para una función de un espectáculo, ¿no? Que vamos a dar cada día de reunión o que vamos a dar de vez en cuando. Esto es tu vida como hijo de Dios, esto es para siempre, esto es constante. Entonces en tu casa, con los tuyos, el mismo respeto al Padre. ¿Dónde está el Padre cuando entras a tu casa? Viviendo en tu corazón. ¿Qué está viendo? Todo. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante sus ojos. Pues tenemos que aprender a respetarle ahí también y negarnos a andar en nuestros caminos haciendo nuestra voluntad y hablando nuestras palabras. Bienvenido, Max. Solo te encargo tu micrófono, mi hermano. Que lo cierres, por favor. Gracias. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la escuela constante. Bueno, supongamos que entro a mi casa, no hay nadie y veo esto y veo aquello y me pongo a pensar y ¿qué pasa? No en mis pensamientos, no en mis palabras, no en mi voluntad, no en mis caminos. Tengo que involucrar a mi Padre. Vida eterna quiere decir que nunca se interrumpe. Sí, debo sacarme esa idea de que la vida eterna es algo futuro que va a pasar después que yo me muera aquí. La vida es para ahora. Pero debe ser sin interrupción. Entonces yo no debo interrumpir la comunión con mi Padre nunca, ni de día ni de noche. Cuando te acuestes a dormir, tu espíritu permanece consciente y despierto y manténlo allí, mantente en comunión. Pero ¿qué si se te fue la mente por otro lado y te encuentras pensando cosas que sabes que no son agradables al Padre? Mantente en comunión. ¿Cómo? Comunícale a tu Padre que estás consciente de que esto que está en tu mente en este momento no es divino y que estás de acuerdo con Él en que Él te santifique, que Él te limpie. Y traes cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Sí, no hay razón. No hay razón alguna para romper la comunión que permite la manifestación de Dios. Bueno, no hay nadie, entonces ¿cómo se va a manifestar Dios contigo, en ti? Que tú vivas en tu vida personal, en lo más íntimo, vivas
la naturaleza de Dios. Así que lo que estamos hablando esta tarde es muy práctico, ¿se dan cuenta? Vamos a otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, voy a estudiar la Biblia? Agarro la Biblia, empiezo a leerla y empiezo a pensar y, es que yo me acuerdo de esto y puedo hacer todo ese ejercicio de manera intelectual, en fin, pero eso no es lo que mi Padre quiere. Él quiere manifestarse enseñándome su verdad. Entonces, tampoco allí, y realmente debería yo decir, mucho menos allí, debo de desconectarme de comunión y debo de accesar a las capacidades humanas. No, negarme a mí mismo, es decir, ya no más, ya no voy a participar, ya no voy a ser independiente de mi Padre. Voy a aprender a vivir como Jesús siendo uno con Dios en todo, sin interrupciones. Y de todo esto la parte más importante o más interesante, si gustan, es el entender que aun cuando estás batallando con pecado, con tentaciones, con pensamientos, con lo que sea que no es divino, no te salgas de comunión. Preséntate a Dios. Él está viendo lo que está ocurriendo. No es como que te puedes esconder de él, no se dé cuenta, ¿verdad? No se dé cuenta. Entonces, él ya lo sabe. Entonces, la tontería más grande que hacemos es que le seguimos con el problema porque no sabemos, ya decimos, ya fallé. A ver, ¿de quién es la responsabilidad de santificarte? Es de Él, es su promesa. Dice el Espíritu Santo, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que involúcrale. Y vas a vivir la manifestación de Dios. Internamente y externamente, a eso somos llamados. Y es por eso que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, han venido a morar en nosotros. ¿Sí? A morar en nosotros. Con el fin de hacer posible esta vivencia que manifiesta a Dios en todo y para todo. Vamos a escucharles a ustedes qué les está mostrando el Espíritu Santo, qué está poniendo en sus corazones, qué vivencias ya tienen sobre esto, qué preguntas hay. ¿Quién quiere empezar esta tarde?
Pues yo estoy viviendo algo maravilloso en relación a esto que estás comentando. Estoy viviendo el soltarme de las amarras humanas que tenía para depender exclusivamente de Dios como mi único proveedor, y estoy comprobando su fidelidad en cada situación que estoy viviendo, su provisión, y estoy maravillado de lo que está ocurriendo, ¿no? Es matemático el actuar de Dios, ¿no? No falla, y me parece pues maravilloso, ¿no? En una sesión de los domingos relaté las circunstancias a las que estaba yo atado, porque mi mamá, cada vez que iba a verla me regalaba 200 pesos, y un amigo también me invitaba a comer un día a la semana y me regalaba 100 pesos. Y para mí, sin ingresos desde hace casi 2 años y 10 meses, pues era importante eso, pero con mi caída que tuve, Dios me mostró que Él quería que yo dependiera exclusivamente de Él, y me quitó esas ingresos que tenían, que me servían mucho, pero me servían mucho para detenerme en mi entrega a Dios, ¿verdad? Y entonces esto ha sido fabuloso, poder ver la fidelidad de Dios, independientemente de no tener esas ayudas humanas, de gente pues bien intencionada que veía mis necesidades y quería ayudarme, pero Dios ha roto con eso radicalmente, y ahora pues me siento realmente dependiendo de Dios, y estoy viendo el efecto en lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los negocios que Dios me está dando, que Dios me está trayendo. Están ocurriendo cosas pues maravillosas, ¿no? Maravillosas. Dios puso, bueno, desde que conocí a Cristo, empezó a darme muchos elementos de una tecnología para ayudar a las empresas a generar riqueza, y el efecto en las organizaciones ha sido maravilloso, pero no me había dado la libertad de aprender a vender estos servicios que son muy novedosos, y que lo que hacen es que minimizan los costos ocultos relacionados con la ineficiencia, baja productividad y desperdicio de la gente, de las organizaciones. Y apenas hace 3, 4 meses me está mostrando Dios el efecto que tiene lo que Él me ha estado dando, y cómo Él quiere bendecir a muchas empresas y muchas naciones con esto que Él ha estado generando conmigo, y me está abriendo puertas para que esto pueda ser posible. Y pues yo estoy maravillado, porque es la primera vez que estoy dejando de hacer yo todo para dejar que Él haga todo, y esto no tiene comparación lo que ocurre cuando te sueltas de todas las amarras humanas y decides entrarle de lleno a Dios, ¿no? Y lo mismo está pasando con mi vista, que sigo prácticamente sin ver, pero sigo en creciente la confianza de que Abba me va a curar como me lo ha prometido. Y pues no ando buscando ya ninguna solución, sino dejando que Él traiga lo que está trayendo, como me reveló Dios por medio de Cristóbal hace unas sesiones. Estoy aprendiendo a vivir mansedumbre,
la misma mansedumbre que vivía Jesús, de dejarme llevar hacia cualquier lugar donde Él me lleve, ¿no? Y estoy asombrado también del impacto que esto tiene en mi familia, ¿no? En mi esposa, que es bastante incrédula de lo que estoy viviendo, ¿no? Pero estoy viendo cómo Dios toca su corazón y está también transformando lo que está pasando dentro de ella. Es el testimonio que tengo y que les quiero comentar. Gracias. Gracias, Marco. La adopción es un traje hecho a la medida, porque Dios conoce a cada uno de nosotros perfectamente. Y entonces, cuando Él nos invita y cuando Él recibe nuestra respuesta de sí y llega a vivir en nosotros, Él viene a trabajar contigo, Él viene a hacerte su hijo. Y si bien le ha placido utilizar, como dice en la Escritura, la locura de la predicación, ¿no? El que por medio de cosas como la que estamos haciendo ahorita, de compartir su verdad, su palabra, que Él nos da para hablar, somos edificados, pero la obra transformadora la está haciendo Él con cada uno de nosotros. Y en este caso Marco, en su esquema, en su situación muy personal, muy de Él, pues ahí está Dios comprobándose fiel, ¿sí? A su hijo Marco y enseñándole a creer, enseñándole a, como él dice, a soltar las cosas. ¿Qué es eso? Dejar de andar en tus caminos haciendo tu voluntad y hablando tus propias palabras. Y eso te permite entonces comprobar que cuando le crees a Dios, Él hace las cosas y las hace, por supuesto, mucho más eficiente y efectivamente que lo que cualquier persona podría hacer. Y siempre son cosas mayores las que Él tiene preparadas para sus hijos. Así que gracias, Marco, por ese testimonio. ¿Alguien más quiere comentar? Lo que está viviendo con Dios, lo que está entendiendo. Yo, Chris, Max. Pues yo también he visto la manifestación del Padre en mi vida, en la vida de mi familia. Pues viendo la situación como está, ¿no? Viendo la situación como está, pues difícil, en la que se han desatado muchas cosas de asaltos, problemas, pero ahora sí que en el mundo. Pero yo estoy confiado en papá y como él dice, ¿no? Confiad que ya yo he vencido al mundo. Y el mundo se está convulsionando en el pecado. Podemos ver tantas noticias negativas y todo eso. A veces yo las veo y pues no sé, me decía mi esposa, es que está dando eso en ti. Pero bueno, pero es que también tengo que enterarme de qué es lo que está pasando en el mundo. Pero a lo mejor antes, pues sí me enojaba, ¿no? Y veía y decía, y le comentaba a papá, ¿por qué tanta injusticia, no? ¿Por qué tantos problemas?
El otro día, hoy hay un comentario de una persona que dice, es que de todos los animales y de todo lo creado, todos los animales toman lo necesario nada más en esta vida, dice, pero el hombre toma más de lo que necesita. Y me quedé pensando en eso, y sí es cierto, ¿no? Es la misma concupiscencia del hombre la que nos lleva a anhelar más de lo que tenemos, a no tener contentamiento con lo que Él nos da. ¿Sí? Entonces todas esas cosas que yo veo y pues platico con papá y le digo, papá, le digo, pues es que esto, ¿cómo ves? Porque él también dice, ve uno el abuso de la autoridad. Y yo le digo, pues tú dices, ¿no? Que no hay que resistir a la autoridad, ¿no? Porque toda autoridad es puesta por ti y el que resiste a la autoridad te resiste a ti. O sea, esa es toda la palabra que me viene a la mente. Pero pues trato de que esto pues ya no me mueva tanto, ¿no? De no alimentar mi enojo, de no alimentar. Y he visto que él lo ha hecho, ¿no? O sea, yo me entero, pero siempre he puesto los ojos en él y le digo, ¿sabes qué, papá? Tú tienes mi vida en tus manos y yo estoy dispuesto a que tú hagas tu voluntad en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, y en cada uno de los, aún en mis hermanos, ¿no? Y mis hermanos en la fe, yo los pongo en tus manos y pues esa es mi oración, ¿no? O sea, yo creo que pues yo me suelto en él y a pesar de que mucha gente dicen que le han asaltado y que le han hecho esto y que le han hecho lo otro, yo le doy gracias. Digo, porque tú dices que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo estoy en esa sombra, en ese poder y en esa autoridad, y de ahí no me suelto. Pues ese es mi comentario de hoy. Gracias. Gracias, Max. Otro hijo que está aprendiendo a permitirle a Dios manifestarse. Cuando nos compartes, Max, que ya no te a servir la sangre, todo en lo que, la injusticia que ves y el abuso y demás, no porque ya no te importe, sino porque estás permitiendo que eso sea un punto de comunión y Abba te está guardando en su paz, guardando en su fe, guardando o sea, esa es la manifestación de Dios. ¿Se da cuenta? Si puedes ver la condición del mundo y puedes vivir lo que Dios vive. ¿Qué vive Dios con el mundo? Pues Dios ve al mundo y lo ama. Ama a las personas. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Lo destruyó. No. Dio a su Hijo unigénito. Entonces, la manifestación de Dios es que Él pueda invitarnos a vivir lo que Él vive, lo que Él siente, lo que Él ve y a comunicarlo a los demás. De eso se tratan nuestras vidas. ¿Quién más quiere comentar esta tarde? Luis, adelante. Más que nada es una duda. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Es una duda. Supongamos que, y yo lo he comentado otras veces, supongamos que Dios me dice, no sé, quiero que tú seas, voy a parafrasear algo, no sé, un gran empresario, supongamos. Y eso a mí me agrada. O sea, es algo que me agrada, que Dios... y ahí yo digo, me someto suavecito, pues. O sea, Padre, cumple la obra, todo bien,
la vida en Rose, o sea, todo sobre hojuelas, porque Él va a cumplir su palabra en mí, me agrada eso y va a fluir todo y me va a bendecir y me va a llenar de gozo. Ese es uno. Porque en esa actitud, voy a confesarlo, estoy. O sea, a mí me ha dicho Dios ciertas cosas que me agradan y digo, adelante Dios. Aquí estoy, o sea, estoy, porque me agrada lo que, ahora no sé si es mi concupiscencia, esa es una. Y dos, yo soy un poquito idealista. Y tú ya lo viste, yo escribí una carta ahí allá hasta que llegó hasta el Senado de Estados Unidos. ¿Cómo se puede hacer? Y en eso estoy con un señor que es un ideólogo de las izquierdas, o un gurú de la izquierda aquí en el estado y casi en el sureste. Y yo le decía que ya no hay, para mí no hay izquierda ni derechos, que es excelencia social, o sea, excelencia, qué mejor que esto, ¿no? Lo que tú nos estás enseñando. ¿Cómo poder aterrizar o se puede dar esta humanidad transformada para gente no creyente? O sea, ¿cómo hacerlos para que acepten a Cristo y de ahí fluya todo? O sea, porque también, por ahí te comento, me entero por un chat, yo tengo como 4 chats cristianos, me entero que venía José Batista para acá, y de hecho le mando saludos de parte tuya, y ahí me tomo la foto con él, y él maneja tiene un libro que escribió que se llama Adiós a la tía, y me gustó, es tristeza, ira y amargura. Entonces, viviendo yo con un familiar muy cercano a mí que tiene todo eso, sin decir nombres, una hermana cristiana, ¿cómo? Y no quiere meterse con tus videos porque dice que pues ya van avanzados o no sé. ¿Se puede compaginar esa excelencia social? Pues ya me perdí, sin Cristo, o sea, un poquitito pues de excelencia social, o sea, porque como decía Max, este mundo, y Max creo que vive en Puebla, y Puebla es un paraíso comparado ahorita con Tabasco, o sea, y hay otras entidades que están peor. Hoy fui con un pariente a componer el carro, y me decía él, acaban de matar a no sé quién en el periférico, ya se volvió de nuevo Villahermosa, que estaba tranquilo, un polvorín. Entonces vivimos una situación que todo el mundo lo sabe en el país, vivimos una narcopolítica, pues. Una narcopolítica donde el gobierno le apostó más a las drogas que a Pemex, y no hay dinero por un lado, la voracidad sigue por otro lado, los políticos, no hay dinero, y se hace una... pero ahí me quedé. En resumen, la primera pregunta es, ¿se vale que me agrade lo que me dice Dios y yo fluir en Él? Aunque obviamente me gustó lo que tú nos dijiste ahorita, que la vida eterna es continuamente, que nunca me debo separar de Él. Eso me fascinó, nunca me voy a separar de Él, soñando en todos aspectos. Y los dos pasos, que es fe y paz, que me indican a mí que voy en el camino correcto. Y dos, ¿se puede buscar la excelencia social sin Cristo? ¿O cómo hacer a la gente ese imán, que somos ya imán? Pero la gente dice, pues qué padre Luis, qué padre Cristóbal, qué padre Iván, qué padre Juan Pablo, pero ya somos más imán que antes, que siendo cristianos. O sea, que aplicando la Biblia, pues. Pero dar ese paso de engancharlos, o bueno, ahí me quedo. Y gracias. Gracias, Luis, por tus comentarios y preguntas. Lo primero es, a Dios le interesa muchísimo que cada uno de nosotros comprobemos que su voluntad para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. Porque de ese convencimiento va a poder darse el que nosotros nos neguemos a no vivir su voluntad. O sea, dejemos de andar buscando algo aparte de lo que Él ya preparó para nosotros, ¿no? Entonces, cuando Él te habla y te invita a vivir lo que Él tiene preparado para ti,
En el Salmo 16 hay unos versículos que dicen, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Sí? Y él nos va a aclarar a cada uno las cosas que Él ha preparado y luego también nos va a mostrar las cosas que nosotros todavía queremos o andamos buscando que no son las que Él ha preparado y que ahí opera concupiscencia y avaricia y todas las cosas humanas, ¿no? Entonces, Él se ha comprometido a limpiarnos de toda maldad y nos corresponde en esta elección a la que estamos siendo invitados a vivir con Él todo el tiempo para que Él sea manifestado, pues responder cuando Él te muestra y te dice, estos deseos que traes están alimentando concupiscencia, están alimentando avaricia, están alimentando otras cosas que no son divinas, para que tú elijas si se lo entregas o no. Porque mientras esas cosas estén en nosotros, pues no vamos a ver la manifestación de Dios poder permanecer en ella, ¿no? Entonces, eso es un trabajo que Él va a estar haciendo contigo y lo importante, como ya mencionó, ya se mencionó ahorita, es aprender mansedumbre, como Jesús la vive, ¿verdad? Que es diciendo, Padre, que se haga tu voluntad. Elijo lo que tú has preparado, lo que tú quieres. Lo recibo, lo elijo y desecho lo que no está de acuerdo con tu voluntad. Parezca la cosa más fabulosa del mundo, naturaleza humana. Gálatas capítulo 5, por ejemplo, dice, adicción, lascivia, pleitos, enemistades, contiendas, iras, disensiones, chismes, envidias, homicidios, etcétera, etcétera. Entonces es una naturaleza conflictiva, egoísta, injusta, impía, y por lo tanto no, dice en Romanos capítulo 3, dice, no conocieron camino de paz, no hay paz en sus caminos, no hay justicia. Entonces, sin justicia, ¿cómo va a haber excelencia? Bueno, el único que puede crear esa excelencia, la excelencia social solamente puede ser el producto de la excelencia personal, por ejemplo. Entonces, el único que puede crear eso en una persona es Dios. Y Él tiene ya provisto el que no haya una sola persona que no tenga acceso y derecho a la adopción y la transformación de su naturaleza. Entonces, el problema es que a Cristo se le ha segmentado a una religión en lugar de entender a qué vino Él. Sí, y cómo no se trata de la práctica de una religión, sino se trata de la transformación de la naturaleza de las personas. Y allí regresamos al tema de esta noche. ¿Cómo va a ser comunicado eso? Pues no hablando a las personas con las que Él te conecta. Sí. Tú puedes tener muchos conocidos y puedes comentarles tus palabras y van a de todo eso y demás, pero pues, o sea, ni te entiendo, pero qué diferente es cuando en lugar de que Luis les comente, que sea Dios el que les esté hablando con Luis. ¿Ya lo ves? Entonces, eso es lo que Él quiere. Sí, es
usándote a ti como ejemplo, es como que nuestro Padre está diciendo, Luis, ya no les hables tú. Déjame a mí hablarles contigo. Déjame poner mis palabras en tu boca. Déjame a mí hablar a sus corazones. Y por eso estamos siendo invitados a este aprendizaje y a esta grandísima gloria de manifestar a Dios. No religiosamente. Nada que ver. Si tú eres la luz que Dios quiere manifestar al mundo. Y entonces, en este proceso de ser hechos hijos, llegar aquí y entenderte ante el mundo con quien tú convives. Ya no seas ni participante de ese mundo como parte del problema, ni tampoco seas un espectador que critica a ese mundo. Ninguna de las dos cosas te corresponden. Estamos aquí para ser la solución, para ser la evidencia de la solución. Si tú le permites a Dios traerte a esta vivencia de comunión, de ser uno con Él, para que Él se manifieste contigo, entonces tu vida es el mensaje verdadero de Dios a la humanidad. Porque entonces en cada una de nuestras vidas va a estar escrita esa invitación de parte de Dios a los demás. Hey, mira lo que estoy haciendo con Marco, lo que estoy haciendo con Iván, con Luis, con Pancho, con Max, con Juan Pablo. Lo quiero hacer contigo también. Eso es el plan de nuestro Padre. Y en lugar de lamentarnos la condición del mundo, debemos estar ocupados en ser la solución. A eso nos ha traído Dios aquí. Eso es lo que Él quiere, vivir con nosotros. Jesús vino a un mundo que estaba de cabeza. Pero Él no se volvió parte del problema. Sí, Él manifestó a Dios y por eso fue presentado como Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, ahora tú y yo somos llamados a algo enorme porque es hacer uno con Dios. Para que Dios ame, sirva, hable, perdone, rescate al mundo que te rodea contigo. De eso se trata nuestra vida. Pues vamos a dar gracias por este tiempo que hemos disfrutado con Dios y qué bueno que nos permitió finalmente poder conectarnos porque estábamos teniendo muchos problemitas, pero pudimos hacerlo. Padre, gracias porque a ti te ha placido darnos el reino para que lo malgastemos y lo corrompamos, sino nos es dado el ser uno contigo. Nos es dado el privilegio de andar en las obras que tú preparaste de antemano para manifestarte al mundo que nos rodea
con cada uno de tus hijos. Y esta invitación está cada vez más clara, más fuerte, más presente. Y nos damos cuenta que el mundo que nos rodea está terriblemente necesitado de ti. Pero ya llegamos, ya estamos aquí, Jesús. Tú en cada uno de tus hijos y cada uno de tus hijos en ti. Nos estás invitando a aprender a manifestarte. Y nos has aclarado que para que eso ocurra, cada uno tenemos que dejar de hablar nuestras palabras, andar en nuestros caminos y hacer nuestra voluntad. Y Padre, sin tu poder eso es imposible para nosotros, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por que tú eres fiel y poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que a ti te damos la gloria, Padre. Y nos gozamos en que estés determinado a vivir esto con nosotros. Cúmplelo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el mundo los está viendo y quiere ver a Dios. Así que manifiéstale. Amén, amén. Amén. Bendiciones. Hasta luego. Bye. Hasta luego.